Insolvencia. La insolvencia es la falta de solvencia. Es la incapacidad de pagar una deuda. Es decir, no tener la calidad, la cualidad, la condición, la capacidad, ni los medios para cumplir con la obligación de pagar, de satisfacer o de reintegrar lo que se le debe a otra persona. O simplemente no poder pagar lo adeudado. A quien se encuentra en estado de insolvencia se le llama insolvente. Sí, insolvente, que en realidad es más que una palabra. Es una expresión que declara incapacidad, falta de inteligencia, de sabiduría, de práctica, de experiencia, de habilidad y también cierto grado de desgracia y aún de vergüenza, dándolo a entender de modo preciso. La insolvencia puede ser técnica o puede ser real. Se habla de insolvencia técnica porque los pasivos son mayores que los activos y no se tiene liquidez para pagar lo que se debe en la forma o en el tiempo adecuado o estipulado. Pero estos activos son suficientes para pagar la deuda. Esta clase de insolvencia generalmente se resuelve por medio de la negociación. Y a esta clase de insolvencia también se le conoce como insolvencia parcial. Se habla de insolvencia real, cuando un deudor es totalmente incapaz de pagar su deuda. No tiene liquidez ni activos para cubrir el monto de lo que debe. Y a esta clase de insolvencia también se le conoce como insolvencia total. Pero la palabra insolvencia conlleva, además de un significado económico, un significado moral, que no solo se refiere a la manera como el deudor se conduce para enfrentar su situación de insolvencia económica ante sus acreedores, como por ejemplo, escondiéndose, mintiendo, engañando, sino que también en la manera como las personas se conducen en sus relaciones con los demás miembros de la sociedad, lo que da origen a expresiones tales como no tiene la solvencia moral para pedirlo, no tiene la solvencia moral para hacerlo, o no tiene la solvencia moral para decirlo. Es así como los jefes no tienen la solvencia moral para pedirle a sus subalternos que lleguen temprano a trabajar si ellos no lo hacen, que sean respetuosos si ellos no son respetuosos, que cumplan con sus obligaciones laborales si ellos no las cumplen, que sean limpios y ordenados en su trabajo si ellos no son limpios ni ordenados en el trabajo. Es así como los padres de familia no tienen la solvencia moral para pedirle a sus hijos que no hablen palabras de lenguaje soez si ellos lo hacen, que no mientan si ellos mismos lo hacen y le piden a sus hijos que mientan por ellos. Como por ejemplo, cuando llegan a cobrarle a la casa y el padre de familia le dice al hijo, decile que no estoy. Es así que los padres no pueden pedir que sus hijos no practiquen hábitos que perjudican su salud, como ingerir licor o fumar, si ellos lo hacen. A pedirles que sean limpios y ordenados si ellos no lo son, que sean responsables si ellos no lo son. Es así como en la relación entre esposos. El esposo no le puede pedir a la esposa que no le mienta si él lo hace y viceversa. La esposa
no le puede ir al pedir al esposo fidelidad conyugal si ella no lo hace, o viceversa. El esposo no le puede pedir a la esposa que sea responsable y prudente en el manejo del dinero del hogar si él no es responsable con el manejo del dinero para cubrir las necesidades mínimas del hogar, entre otras cosas. Y así se pueden buscar y encontrar muchos ejemplos de insolvencia moral en los miembros de la sociedad en la que vivimos, como en los deportistas, en educadores, en periodistas, en profesionales, en comerciantes, en empresarios, en trabajadores, en empleados y funcionarios públicos, en religiosos, en políticos, entre otros, que no tienen la solvencia moral para pedir, para hacer o para decir algo. Es por eso que en el ámbito moral, la palabra insolvencia tiene una connotación aún más denigrante. Pues decir que una persona es moralmente insolvente significa que es incapaz de merecer respeto, fama, reputación o autoridad, porque carece totalmente de las cualidades morales que son dignas de respeto. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que además todos los seres humanos, sin excepción, somos espiritualmente insolventes, cuando establece con absoluta claridad que no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En realidad, todos los seres humanos que han vivido, que vivimos y que vivirán sobre esta tierra, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, han estado, estamos y estarán en insolvencia espiritual. ¿Pero qué significa que no hay justo ni aun uno? Que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Significa que todos los seres humanos estamos en condición absoluta de insolvencia espiritual, ya que no tenemos nada, absolutamente nada, que podamos entregarle ni parcial ni totalmente a Dios para pagar o satisfacer lo que se le debe por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por descarriarnos, por apartarnos por nuestros propios caminos, porque somos menesterosos espirituales. Tenemos esa deuda con Dios que no podemos pagar a pesar de todo lo que pudiésemos hacer, porque todo lo que pudiésemos hacer o hagamos para pagar y ser declarados justos delante de Dios son como trapos de inmundicia ante los ojos de Él. Entonces, un día maravilloso en nuestras vidas, alguien nos presentó la buena nueva de salvación en Cristo Jesús y experimentamos, aún sin saberlo, aún sin comprenderlo, la salvación como un regalo de Dios. La salvación totalmente por gracia, por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y nos volvimos en fe solo al Señor Jesucristo para nuestra salvación, aceptando y declarando así en ese mismo momento nuestra condición de insolvencia espiritual absoluta. Porque aunque quisiéramos, jamás podríamos hacer algo por nosotros mismos para alcanzar el perdón y la salvación. Y jamás
tendríamos nada con lo que podamos pagar esa deuda con Dios. Cuando se recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador para perdón de pecados y para salvación de la condenación eterna, de manera implícita se está aceptando el hecho que por nosotros mismos no podemos hacer nada ni añadir nada a lo que Él ya ha hecho. Creímos y aceptamos que Él pagó totalmente la deuda por nuestros pecados y que al pagar nos aseguró la vida eterna. De modo que lo único que pudimos hacer para obtener el perdón y la salvación fue simplemente recibirla, aceptando y declarando también de manera implícita la condición de insolvencia espiritual real o absoluta. Sin embargo, la mayoría de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo realmente nos declaramos en insolvencia espiritual parcial. ¿Por qué? Porque habiendo confiado solamente en nuestro Señor Jesucristo y en sus méritos para perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación, en nuestra vida diaria mantenemos una relación con Dios por obras. Al desarrollar diariamente esfuerzos que creemos que sirven para lograr las bendiciones de Dios. ¿Cómo es esto que después de estar en un estado de insolvencia espiritual real y absoluta, hemos pasado a un estado de insolvencia espiritual parcial o temporal? Lo que pasa es que después de haber aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, se comienza a vivir en pureza moral, a asistir a la iglesia y a practicar las disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la comunión, el diezmo. Y es en ese momento cuando se es propenso a salir de la insolvencia total, real y absoluta. Y de manera inconsciente, el verdadero creyente nacido de nuevo empieza a tratar de pagar con obras su vida cristiana. ¿Cómo es que después de estar en un estado de insolvencia espiritual real o absoluta, se pasa a un estado de insolvencia espiritual parcial o temporal? Lo que pasa es que después de aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, naturalmente se comienza a vivir en pureza moral, a asistir a la iglesia y a practicar disciplinas espirituales como la oración, como la lectura de la palabra, como el diezmo. Y evidentemente se experimentan en la vida cambios positivos. Y es en ese momento cuando se es propenso a salir de la insolvencia total y absoluta para pasar a la insolvencia parcial o temporal. Porque de manera inconsciente, el verdadero creyente nacido de nuevo empieza a tratar de pagar con sus obras su vida cristiana. Como consecuencia de falta de conocimiento, de entendimiento y de discernimiento, cuando desarrolla sus propios actos en toda su vida cristiana. Y ahora depende de lo que él haga para que Dios lo bendiga. Lo que se refleja en el simple hecho de que creemos y pensamos que si por alguna razón llegamos a pecar o simplemente dejamos de hacer lo que moral y espiritualmente se debe hacer, hemos perdido el derecho a recibir las bendiciones de Dios
y por lo tanto nuestra expectativa en cuanto a las bendiciones de Dios ahora depende de cuán bien nos parece que estamos nosotros viviendo la vida cristiana. Es en ese preciso momento cuando nos declaramos en insolvencia parcial o temporal, pensando que nuestras obras nos garantizan las bendiciones de Dios. El apóstol Pedro lo creía así cuando, después de escuchar la conversación de nuestro Señor Jesucristo con el joven rico, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Reflejando con sus palabras que ya habían considerado que sus propios méritos y obras eran dignas de recibir recompensa o premio de parte de Jesús. Esta misma actitud se refleja en la vida de un verdadero creyente nacido de nuevo cuando cree que asistir a la iglesia, leer y meditar en la palabra de Dios, orar, dar testimonio de su fe, diezmar, ofrendar, darán como resultado que terminemos de alguna manera creyendo que es mejor que hagamos todas esas cosas, porque de lo contrario el Señor no nos bendecirá. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye que debemos ocuparnos en nuestra salvación, buscar y procurar la santidad, seguirla, ser diligentes en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, y muchas exhortaciones a hacer buenas obras y a procurar las disciplinas espirituales que nos dan crecimiento espiritual, lo que nos lleva a asumir de manera inconsciente que el cumplimiento de estas materias nos proporciona las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ya pagó todo, absolutamente todo. Él no solamente pagó por nuestro perdón, por el perdón de nuestros pecados, no solo pagó por nuestra salvación de la condenación eterna, sino que también pagó por toda bendición y toda respuesta a nuestras oraciones sin excepción alguna. La gracia de Dios y los méritos de nuestro Señor Jesucristo siempre van juntos en nuestra relación con Dios, porque no se puede experimentar la una sin la otra. La gracia de Dios está primero, porque fue por su gracia que Dios Padre envió a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar. Sin embargo, nuestra experiencia de la gracia de Dios solo es posible por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo explica muy bien cuando le escribe a los Gálatas y les dice: y óiganme bien, porque esto es serio. Si cuentan con la circuncisión y con la obediencia a la ley para justificarse delante de Dios, Cristo no les sirve para nada. Repito, el que trate de ganar el favor de Dios circuncidándose tendrá que obedecer absolutamente todas las demás leyes o perecerá. Cristo no les sirve de nada si esperan justificando, guardando esas leyes. Habrán caído de la gracia de Dios. Es decir, que ya no estarán viviendo por gracia, sino estarán viviendo por obras.
También cuando Pablo le escribe a los Efesios y les dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, que aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es misericordioso, pero también justo en sentido absoluto. Es decir, su justicia no puede pasar por alto la más mínima infracción a lo establecido en su palabra. Así pues, por haber nuestro Señor Jesucristo satisfecho completamente la justicia de Dios, ahora nosotros podemos experimentar la gracia de Dios. Entonces, es importante que no solo conozcamos, sino que también entendamos y tengamos el discernimiento espiritual que nuestro Señor Jesucristo ya ha pagado toda bendición que lleguemos a recibir de Dios. Hay una narrativa bíblica preciosa en la vida del rey David que nos puede ayudar a entender y a discernir la gracia de Dios hacia nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Mefiboset era nieto de Saúl, hijo de su amigo íntimo Jonatán, quien quedó huérfano a los 5 años cuando su padre y su abuelo murieron en Jezreel. En ese momento su niñera lo tomó y huyó con él, pero por las prisas Mefiboset se cayó y quedó cojo. El niño tenía entonces 5 años de edad. Y cuando David fue coronado como rey sobre todo Israel, quiso mostrar misericordia hacia todos los que habían quedado de la casa de Saúl por amor de Jonatán. Así pues, Mefiboset, lisiado, desamparado, incapaz de valerse por sí mismo y viviendo en casa ajena, fue traído a la casa de David, donde comía en su mesa como uno de los hijos del rey. Mefiboset, en su condición de invalidez, de desamparo, incapaz de mejorar su suerte y totalmente dependiente de la benevolencia de los demás, fue tratado como uno de los hijos de David por causa de Jonatán, lo que le ganó a Mefiboset un lugar en la mesa de David. Mefiboset es una ilustración de nosotros, lisiados por el pecado, incapaces de ver por nosotros mismos. David, en su misericordia, ilustra a Dios Padre y Jonatán ilustra a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que Mefiboset fue elevado a un lugar en la mesa del rey por amor de Jonatán, nosotros somos elevados a la categoría de hijos de Dios por amor de nuestro Señor Jesucristo, lo que significa que estar sentado a la mesa del rey involucraba no solo el alimento diario, sino también otros privilegios. La salvación de Dios por amor de nuestro Señor Jesucristo nos da no solamente la salvación, sino todas las provisiones necesarias, no solo para la eternidad, sino también para esta vida presente.
La Biblia menciona 4 veces que Mefiboset comía a la mesa del rey. En 3 dice que él siempre comía a la mesa del rey. Pero el relato comienza y concluye con la declaración que Mefiboset era lisiado de ambos pies. Mefiboset nunca superó su condición de lisiado. Él nunca pudo dejar la mesa por sus propios medios. Y tampoco nosotros. Todos los seres humanos podemos experimentar la maravillosa gracia de Dios por nuestra condición de menesterosos, insolventes, reales y absolutos, totalmente incapaces de pagar nuestra deuda con Dios, totalmente incapaces por no tener la calidad, la cualidad, la condición, la capacidad, ni los medios para poder pagar, porque simplemente no tenemos con qué pagarle a Dios lo adeudado. Sin embargo, a pesar de ser insolventes reales y absolutos, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, la deuda fue totalmente pagada. Fuimos perdonados de nuestra condición de pecadores. Nuestros pecados fueron perdonados. Obtuvimos el regalo de la vida eterna y obtuvimos también todas las bendiciones espirituales con las que Dios ya nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo, para disfrutar por gracia y únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo la vida abundante que Él ha prometido para cada uno de nosotros mientras vivamos en este mundo. No cambiemos la insolvencia real y absoluta por la insolvencia parcial o temporal. Practiquemos con diligencia y responsabilidad las disciplinas espirituales. Ocupémonos en Dios y en sus cosas. Demos frutos dignos de arrepentimiento. Vivamos en santidad, en obediencia, en fidelidad a Dios. Hagamos buenas obras, pero no para hacer méritos para que Dios nos bendiga, sino para su gloria. Comencemos hoy a vivir y disfrutar una vida abundante aquí y ahora, por la gracia y los méritos de nuestro Señor Jesucristo, y no por nuestros propios méritos. Leer y escudriñar la palabra de Dios debe hacerse para conocer su voluntad, para conocerlo a Él. A veces queremos oír a Dios y estamos tratando de oír su voz audible. Sin embargo, al ir a la palabra, pues es la manera más sencilla. Si no se puede oír a Dios, entonces leamos lo que Él dice. Cuando oramos, estamos orando porque queremos estar con Él, porque queremos hablar con Él. Cuando nosotros diezmamos, lo hacemos porque le estamos devolviendo a Él en gratitud el 10% de todo lo que Él nos dio y nos quedamos con el 90%. Y así podríamos seguir diciendo y diciendo por qué debemos hacer las cosas. Lo hacemos porque le amamos, le hacemos porque estamos agradecidos con Él, no porque vamos a recibir recompensa de parte de Él y no porque si no lo hacemos no recibiremos. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó todo, absolutamente todo. Y no solo pagó por el perdón de nuestros pecados, no solo pagó por nuestra vida eterna, sino que también pagó por toda bendición y respuesta posible a nuestras oraciones sin excepción alguna. Oremos.
Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra que siempre nos enseña, que siempre nos instruye, que siempre nos redarguye y nos corrige. Y Padre, hoy te damos gracias porque podemos entender a la luz de tu palabra que tu gracia, tu maravillosa gracia, no solamente es dada a nosotros para salvación, sino también tu gracia es dada a través de nuestro Señor Jesucristo para vivir en esta vida y disfrutar de la vida abundante que Jesús ya nos dio en esta tierra, aquí y ahora. Padre, gracias, porque a veces es difícil comprender que hemos cambiado nuestra condición de insolvencia absoluta y total, real, por una insolvencia parcial en donde nosotros queremos hacer algo para ganar tu favor, para ganar tus bendiciones, sin entender que mientras nosotros sigamos con ese enfoque, pues simplemente no recibiremos de parte tuya por gracia lo que tienes preparado para nosotros. Padre, ayúdanos a que entendamos que lo que tú necesitas es que recibamos de ti por gracia lo que ya tienes preparado para nosotros, que nosotros somos totalmente incapaces por nosotros mismos de recibir de ti por lo que hacemos bendiciones, y que si tenemos que congregarnos es porque es bueno, porque es maravilloso, Señor, porque es delicioso estar los hermanos juntos, porque podemos alabarte y adorarte corporativamente, porque nosotros tenemos que entender, Padre, que leer tu palabra es la forma como tú nos hablas y podemos entenderte, podemos conocer tu voluntad, conocerte a ti. Que si oramos es porque queremos estar contigo, porque queremos hablar contigo. Y que lo que hacemos lo hacemos por amor y por gratitud a ti, no porque mereciéramos alguna cosa porque lo hacemos. Porque debemos, Padre, estar claros, como no lo hemos hecho, que debemos buscar primeramente tu reino y tu justicia para que todas las cosas nos sean añadidas por gracia. Así que gracias, Padre, por tu maravillosa palabra y permítenos que hoy empecemos a vivir una vida en esta tierra para ver la bondad tuya en esta tierra de los vivientes por la gracia y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.